invitarles a que vayamos a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar mirando lo que el Señor quiere hablarnos. Este es un pasaje bastante conocido por cada uno de nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a estar mirando lo que dice la Escritura en los versículos 45 al 47. Amén. Versículos del 45 al 47. ¿Todos tienen la Escritura ya? ¿Todos están ahí? Entonces vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a leer esta porción de la Escritura en el nombre del Padre. A Él damos toda la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, reciba toda honra y gloria de su iglesia. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu, que es el que gobierna la iglesia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Mire lo que dice la Escritura en esta hora. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos reunidos en este lugar para darte gloria, honra, honor y exaltación. Señor, con temor y con reverencia estamos hoy delante de ti. Señor, creyendo, convencidos de que tú, Señor y Dios, eres quien reina y gobierna tu creación con el poder de tu palabra, y que eres tú quien toma la decisión, la determinación de hablar a tu iglesia, de traer tu palabra para que sea expuesta. Así que aquí estamos, Señor, delante de ti, confiados de que tú eres quien viene a hablar esta noche, confiados de que eres tú, glorioso Dios, el que viene a hablar a nuestros corazones. Anhelamos, oh Señor, que nos ayudes y que nos guíes, que nos des sabiduría, discernimiento, que podamos comprender tu palabra, que podamos, Señor, tener la plena disposición de llevar a la práctica todo lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Por favor, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu guía, de tu Santo Espíritu, que sea quien nos convenza de lo que quieres hablarnos, Señor. Te rogamos también en esta hora que reprendas toda obra del maligno, toda artimaña de Satanás, todo lo que quiera traer para impedir que tu palabra sea predicada, todo lo que quiera traer para impedir que tu iglesia reciba de tu palabra. Y te rogamos, Dios de los cielos, para que a través de esta palabra hoy tu iglesia sea edificada, sea conducida a mayor confianza y a mayor dependencia de ti. En tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas y colocamos esta palabra. Y sé tú, Señor, con el predicador, para que no hable de nada de sí, sino que sea instrumento para que tú hables a través de él conforme a tu propósito, Señor. Porque te lo pedimos
en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, para la honra, la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, hermanas. Bueno, verdaderamente, como venía diciendo, una de las cosas que tenemos que tener por claro es que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos hostiles. Escucha lo que le voy a decir. Estamos viviendo en tiempos donde hay mucha violencia. Y usted va a decir, sí, pastor, hay mucha violencia, sí. Pero no es solamente violencia física. Hay una gran violencia espiritual. Y muchos hoy no han querido entenderlo. Escucha, en la iglesia muchos no han querido entender que estamos viviendo en tiempos de completa hostilidad espiritual. Hay una guerra, hay una batalla, hay una lucha. Escuche, quieran o no, créanlo o no, todo aquel que no conoce al Señor y aún los cristianos estamos en una lucha. ¿Cuál es el problema? Aquellos que no conocen del Señor no saben que están en una lucha. Esa es la diferencia entre el cristiano y el que no conoce al Señor. El que no conoce al Señor no sabe que está en una batalla, no sabe que está en una lucha. Él no sabe que está en el terreno de Satanás peleando contra Dios. Pero hay una lucha. Pero usted y yo que conocemos a Cristo, sabemos que hay una lucha que enfrentar, que hay una batalla constante y continua, y que esa batalla es espiritual, que Satanás y sus ángeles han determinado venir en contra de la iglesia, atacar la iglesia con la firme intención de derribar la iglesia. Pero usted y yo como cristianos sabemos que hay un enemigo, sí, que tiene un ejército, sí, que es poderoso, sí, pero mayor es nuestro Dios que guarda y cuida su iglesia. Así que no estamos para estar muertos de miedo, estamos para enfrentar esta batalla con autoridad de Dios. Pero tienes que entender primero que hay una lucha. Pero tienes que entender primero que hay un enemigo y tienes que entender que necesitas depender de tu Dios. Porque en nuestras fuerzas no podemos vencer. Es aferrados de la mano de nuestro Salvador. Acabamos de leer una porción de la Escritura acerca de David y Goliat. No sé cuántos conocen la historia. Es una historia de película. Pero de película a película. Yo soy de esos que se empelicula cuando lee la Biblia. De esos que abren las Escrituras y se teletransporta y va y se mete allá. Y cuando son estos textos donde hay guerra, yo me armo de armadura, yo me coloco armadura, saco espada y me preparo para la batalla. Yo soy de esos que lee la Escritura y se sumerge allí. Y esta historia es apasionante. Es una historia impresionante. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este contexto? Estamos viendo el pueblo de Israel en una batalla contra los filisteos. Y han venido al campo de batalla y los filisteos han expuesto a su mayor guerrero. Y han venido y le han dicho al pueblo, bien, traigan a uno de los mejores suyos para que se enfrente con el mejor de nosotros. Y sale tremendo hombre, un hombre de casi 3 metros de altura y con una armadura que pesa más o menos 150 libras. Tremendo. Y ahí está, desafiando al ejército del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Y qué hizo el rey? ¿Y qué hicieron todos? ¡Ay, qué miedo! Todos atemorizados, todos asustados. ¿Sabe qué le pasó a ese pueblo? Se les olvidó quién era su Dios. Se les olvidó, a ese pueblo se les olvidó quién trajo las 10 plagas. Se les olvidó quién abrió el Mar Rojo. Se les olvidó quién abrió el Jordán. Se les olvidó quién derribó las murallas de Jericó. Se les olvidó quién era su Dios. Y dentro de ese contexto aparece un jovencito, David, el menor de toda la familia,
el menor de los hijos de Isaí. Y como era el menor, obviamente, por ser el menor, lo destinaron a las actividades pastoriles, o sea, pastor de ovejas. Y cuando viene esta guerra, sus hermanos están en el ejército y están en el campo de batalla, y el papá le dice, óyeme, necesito que vayas al campo y veas cómo están tus hermanos y llévales comida. Y él va. Cuando David va, se encuentra con este escenario. El ejército de Israel a un lado, el ejército filisteo al otro, y el ejército de Israel temblando. El rey David, no sé si usted lo conoce, la historia, el rey David tenía una particularidad. Él dependía de Dios. Aún para cuidar las ovejitas que él pastoreaba, se tuvo que enfrentar con diversos animales bastante fieros, a los cuales el Señor le ayudó a vencer y a librar las ovejas que él tenía. Cuando David llega al campo, se encuentra con esta escena. Imagínense usted, es un jovencito, viene llegando, ve los dos ejércitos y dice, ¿y qué pasó aquí? Todo precoz. Yo lo veo y me miro a mí, yo preguntón como cualquiera. Y empieza a indagar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo aquí. Y empiezan a contarle lo que sucede, que aquel ejército tiene un paladín que es muy grande, que es muy fuerte y que está desafiando al ejército del Señor. Y él empieza a hablar y él empieza a darle ánimo al ejército. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ustedes están ahí? ¿Cómo es que el ejército del Dios de Israel está amedrentado frente a este incircunciso? Y lo oye el rey y lo mandan a llamar. Y él dice que él va a ir a enfrentar al gigante. Y lo quieren vestir con armadura. Y él dice, no, esto no me sirve, no puedo ni andar. Y se fue. Como estaba vestido como pastor, no como como él pastor. Luego va y coge unas cuantas piedras y sale al campo y se encuentra con él. Y yo me imagino, imagínese la escena. El gigante, el armado, el experimentado en batalla, el guerrero. Ajá. Y sale a ver quién es el que lo va a desafiar. ¿Usted se lo imagina? Casi 3 metros de altura mirando a David, como que, ¿qué pasó aquí? ¿No vio lo que él dijo? ¿Acaso soy yo perro? Como, ¿qué es lo que me están mandando aquí? ¿Qué es esto que me mandaron? ¿Esto es lo mejorcito que tenían? Y sale David, y usted leyó el pasaje, ¿cierto? Usted puede notar la convicción con que David habla. Hay todo un ejército amedrentado y un solo hombre confiado. Lea otra vez conmigo. ¿Qué fue lo que dijo David? Versículo 45. Mire lo que dijo David. Frente a un paladín más grande y más poderoso que él. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿Usted puede ver a David? Un simple pastor de ovejas. Todo un ejército experimentado en batalla. Un simple pastor de ovejas delante de este paladín fuerte, poderoso y experimentado. Y mire las palabras de David. ¿Usted ve alguna poca de cobardía o temor en David? ¿Cómo está hablando David? Con tremenda seguridad. Hermano, ¿cuál es el gigante que estás enfrentando todos los días? ¿Cuáles son los demonios que vienen y te quieren amedrentar? ¿Cuáles son las situaciones difíciles que estás enfrentando y estás ahí muerto del miedo? ¿Acaso una enfermedad, la escasez, dinero, alimento, qué sé yo? ¿Qué te tiene atemorizado el día de hoy? Mira, David. Escucha. No sé cuál, todo eso está lleno. Dice,
Entonces dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con mis fuerzas, con una espada también. En el nombre del Señor de los ejércitos. Oiga, iba casi solo, ¿cierto? En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Usted no está provocando a hombres. Usted está provocando a Dios mismo, está diciendo David. Mire la seguridad y la firmeza con que este jovencito habla a un experimentado en batalla. Mire, la realidad es que cuando usted y yo miramos este pasaje, podemos apreciar varias cosas. Primero, muchas enseñanzas prácticas que nos sirven a nosotros y que nos enseñan acerca de esos gigantes que se levantan y cómo usted y yo en el nombre del Señor los podemos vencer. Pero la realidad es que la enseñanza principal de este pasaje es un tipo de Cristo y Satanás. Esta es una figura que nos muestra cómo David venció a Goliat y cómo Cristo venció a Satanás. Cómo Cristo, usted sabe qué dice Génesis 3:15. Habla de que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Lo llevó a la cruz. Pero dice que la simiente de la mujer a la simiente de la serpiente, ¿qué le iba a hacer? Cosquillas. Le aplastaría la cabeza. Hermano, aquí está un tipo de David como Cristo y un tipo de Satanás como Goliat. Y escucha lo que te voy a decir. Siempre, siempre y siempre nuestro Señor es vencedor y es victorioso. Él es el victorioso. Él es el que gana. Él es el que pelea y no hay nada que lo derrote. A Él no hay nada que lo derrote. Escucha claro. No hay nada que lo derrote. Él es el victorioso. Hay una situación. Hoy en día la iglesia está pasando lo que pasaba el pueblo de Israel. Muchos en la iglesia viven muertos de miedo y de temores por las diversas circunstancias que aparecen. Mire, Satanás conoce nuestras debilidades. Lleva siglos observando al hombre. Él conoce nuestras debilidades. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Él está haciendo hoy lo mismo con la iglesia que lo que hizo Goliat con el pueblo de Israel, metiéndole miedo. Eso me hace acordar un tiempo atrás, no sé cuántos supieron de esto, cuando Saddam Hussein amenazó el mundo entero que porque tenía unas armas químicas y que iba a destruir el mundo. Y al final, ¿qué pasó? Era carreta. Eran mentiras. Él quería ganarle al mundo de susto. Así está el enemigo de nuestras almas hoy, Satanás. Quiere ganarle a la iglesia de puro susto. Escucha, iglesia, la Biblia dice que está vencido. Y no porque usted y yo lo vencimos. Él está vencido porque Cristo en la cruz del Calvario venció. Él venció y exhibió a los principados y a las potestades públicamente. Él ya venció. Él tiene la victoria. Ahora, escucha. Decía hace un momento, este pasaje trae varias enseñanzas prácticas de esos gigantes que se levantan y cómo los podemos vencer. Y ya decía que la enseñanza principal es la obra de Cristo derrotando a Satanás. Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Lo que queremos hablar hoy, y que es el título de este mensaje, es diferente. Es la batalla es del Señor. Hay una batalla que tenemos que pelear, sí. Hay que enfrentarla, sí. Pero Él es el que pelea y nos da la victoria. Y es lo que necesitamos entender. Escucha, nosotros como cristianos necesitamos dependencia del Señor. Enfrentar las batallas, pero dejar que Él sea quien nos dé la victoria. Escucha, Él pelea la batalla por nosotros. Él pelea la batalla por nosotros. Y nosotros estamos viendo aquí cómo
Dios peleó la batalla por David. Usted se puede imaginar donde David en sus fuerzas se vaya a enfrentar a Goliat. ¿Usted qué cree que hubiera pasado? ¿Cómo hubiera quedado David? En sus propias fuerzas enfrentándose a este tipo de guerrero. Un guerrero experimentado y bien grande. Yo me imagino el físico de ese Goliat. ¿Se puede imaginar un gigante de esos? Cosa tremenda. Y David a ir a enfrentarse a él en sus fuerzas. Bueno, yo me imagino que él no hubiera salido bien librado. ¿O usted cree que sí? No hubiera salido nada bien. Sin embargo, usted ve las palabras de David. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Como quien dice, yo tengo quien me defienda, mijo. Yo tengo quien pelee por mí. Yo no soy el que lo va a enfrentar, pero el que te va a enfrentar te va a entregar a mí. Y te voy a cortar la cabeza. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Unas palabras que usted y yo tenemos que tener en mente siempre. Y sabrá, ¿quién? ¿Quién va a saber que hay Dios en Israel? No, antes de congregación. Mire lo que dice el pasaje. Y sabrá, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando usted está en derrota, cuando usted está en desánimo, cuando el diablo está jugando con usted, cuando usted está muerto de miedo, cuando usted está ahí, achicopalado así como el pueblo de Israel, está dando mal ejemplo al mundo. Pero cuando te levantas en el poder de Cristo, cuando te levantas verdaderamente confiando en Él y cuando dejas que Él pelee la batalla, escucha lo que te voy a decir. Das un buen ejemplo y un buen testimonio del poder y la majestad de Cristo, porque todo el mundo se va a dar cuenta que tienes a un Dios vivo, que cambia, que transforma, que restaura, que hace nuevas todas las cosas y que pelea tu batalla y que te da la victoria. Pero no contento con eso, dice, y toda esta congregación, cuando dejas que el Señor pelee y cuando dejas que Él lleve tu pelea y te dé la victoria, eres un muy buen ejemplo y testimonio para la iglesia donde estás. Eres un buen ejemplo y testimonio y le muestras a tus mismos hermanos quién es el Dios que pelea por ti. Hermanos, usted y yo no estamos llamados para estar muertos del miedo. Él es el único que te puede dar la victoria en medio de tu batalla. Pastor, eso suena tan bonito. Pastor, eso suena tan bueno. Pastor, es que él pelea la batalla por mí. Sí. ¿Y yo cómo hago, pastor, para que él pelee la batalla por mí? Porque a veces llegamos al nudo. ¿Cómo es que yo hago para que él pelee la batalla por mí? Porque muchas veces nosotros decimos, le voy a entregar esto al Señor, pero seguimos cargándolo. Él pelea por nosotros, pero nosotros debemos dejar que Él pelee por nosotros. Pastor, ¿y cómo hacemos para dejar que Él pelee con nosotros? Bueno, creo que una de las mejores maneras de que usted y yo sepamos cómo dejamos que el Señor pelee la batalla por nosotros es con otro ejemplo bíblico. Abra la escritura conmigo en 2 de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a mirar qué es lo que hay que hacer para que el Señor pelee la batalla por nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando vamos a este libro segundo libro de Crónicas, capítulo 20, usted y yo podemos ver algo muy impresionante aquí. Algo tremendo en esta porción de la Escritura. En el capítulo 19, nosotros vemos a un rey, a Josafat.
Josafat, del versículo 4 en adelante, él toma la decisión de nombrar jueces en el pueblo para que se encarguen de los diversos asuntos que hay que manejar en el pueblo. Y después de todas esas cosas, después de que él ordenó el pueblo de esa manera, dice el versículo 1 del capítulo 20 de la siguiente manera. Escuchen. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. ¿Escuchó lo que pasó ahí? ¿Ve la similitud? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando se levantó el gigante? Tuvieron temor. Ahora vemos aquí a este rey, que vienen unos ejércitos en contra de él, y vemos la primera actitud del rey. ¿Qué dice? Sintió temor. Pero vemos una diferencia entre Josafat y el pueblo de Israel y el rey Saúl. ¿Cuál? Que el rey Saúl se llenó de miedo y el pueblo también. Aquí este rey se llenó de miedo y mire lo que hizo después. Mira lo que dice. Mira la diferencia. Dice, el rey Josafat, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Está bueno, ¿no? ¿Cómo comenzamos nosotros a dejar que el Señor pelee nuestra batalla? Haciendo exactamente lo que hizo Josafat. Humillarnos delante del Señor y traer todo asunto delante de Él. ¿Cómo? En una verdadera relación, comunión en oración con nuestro Señor. Josafat humilló su rostro para consultar al Señor. Lo primero que Josafat hizo fue reconocer que él no podía enfrentar a esos ejércitos. Reconocer que él no tenía la manera de vencer. Y reconocer que había uno que podía vencer. Y ese es el Señor. Y lo segundo que hizo, que fue, hizo proclamar, pregonar, ¿qué? Ayuno. Es esencial. Si usted mira la escritura, Dios determinó un ayuno al año para el pueblo de Israel. Pero posteriormente comenzamos a ver que el pueblo proclamaba ayuno en momentos de ¿qué? De necesidad, de peligro. ¿Y qué hay aquí? Peligro. ¿Y qué hay hoy? Peligro. La iglesia necesita ayunar. Lo primero que necesitamos es reconocer nuestra necesidad de Él, reconocer que no podemos enfrentarlo nosotros y enseguida buscar nuestras áreas débiles, traerlas delante del Señor en ayuno, en ruego y en súplica para que el Señor nos fortalezca, para que Él aumente nuestra fe. Sigue diciendo nuestro texto. Escucha lo que dice. Se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al pastor, al predicador, al líder. ¿A quién? Al Señor. Ahora, ¿quiénes vinieron? ¿El rey solo?
todos y cada uno de nosotros como iglesia, escuche, de manera individual y colectivamente necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos reconocer que Él es el que pelea por nosotros. O sea que esto demanda algo muy particular. Unidad en el pueblo de Dios a la hora de venir a pedir socorro al Señor. Como iglesia necesitamos estar unidos porque hay un enemigo con un ejército que quiere dañar nuestras almas, que quiere debilitar nuestra fe y que quiere alejarnos del propósito de Dios. Necesitamos como iglesia trabajar en unidad, en esa cercanía al Señor, en ruego y súplica para que el Señor atienda a nuestra súplica, nuestra necesidad, para que nos traiga socorro y bendición en medio de la batalla, en medio de nuestros enemigos. Escucha, individualmente necesitamos acercarnos a Él y como iglesia en unidad hacerlo también. Una iglesia dividida no tiene bendición. Dice la Escritura que es donde hay unidad y armonía que Dios envía bendición y vida eterna. Se necesita la unidad de la iglesia para enfrentar a nuestro enemigo. Y sigue diciendo la Escritura, hermano, vaya teniendo en cuenta cómo entregarle nuestra batalla al Señor para que Él pelee por nosotros. Amén. Y dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, empezó a orar, y dice esto: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benafá, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Escuche, no dan ganas de seguir leyendo, eso es una bendición. Pero escuche que es que vamos por pasos. Lo primero que necesitamos es humillarnos, venir delante del Señor, reconocer nuestra debilidad, proclamar ayuno, tener comunión con Dios y tener comunión unos con otros y estar en unidad y en armonía para enfrentar la batalla y para que juntos clamemos al Señor para que nos dé la victoria. Pero luego de eso, usted ve lo que está haciendo el rey Josafat. Tiene un conocimiento claro de las Escrituras acerca de quién es Dios. Necesitas conocer a Dios a través de la Escritura. Necesitas conocer cuán grande y poderoso es el Dios al que sirves. Escucha, no estás sirviendo a un Diosito, ni a un Papá Noel,
ni es tampoco el genio de la lámpara de Aladino. Es el creador del universo, al que le sirves. Al menos ese es el que yo conozco en la Biblia, que no es poderoso, que es todopoderoso, que está en todas partes, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede, que no hay nada que pueda vencerlo a Él. Él no conoce la derrota, pero necesitas conocerlo. Jeremías lo dijo, que no nos gloriemos ni en la riqueza, ni en la sabiduría, ni en la valentía, sino que si nos hemos de gloriar en algo, nos gloriemos ¿en qué? En entenderle y conocerle. Necesitas como iglesia conocer al Señor. Y escucha, no hay manera de conocerlo por inercia. Ay, ya lo conocí, ya lo aspiré. No, así no se conoce al Señor. La única manera en que puedes conocerlo a Él es a través de las Escrituras, la palabra de Dios, la que Él mismo inspiró, la que Él dejó, no para que usted la cargue como desodorante, sino para que la estudie, para que la escudriñe, para que lo conozca y para que pueda decir como Josafat: yo no soy capaz, Señor, yo no puedo enfrentar nada, Señor, pero tú eres el grande, el poderoso y tienes el poder y la autoridad para darme la victoria. Yo dependo de ti. Eso es lo que dice ahí. Y todo el pueblo con él. Y todo el pueblo con él. ¿Puede entenderlo? Todo el pueblo estaba con él en la misma actitud. Necesitamos toda la iglesia conocer al Señor a través de la Escritura. Porque si no lo conoces, no puedes confiar en Él. ¿Te das cuenta? No puedes confiar en un Dios que no conoces. Y escucha la respuesta. Escucha la respuesta. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Y escuche: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. ¿Se da cuenta? Escuche, Dios pelea la batalla por nosotros. Dios nos da la victoria, pero hay que salir al campo a pelear. Hay que ir y pelear, hay que dar la batalla. Hay que salir, hay que orar, hay que ayunar, hay que conocerlo a través de las Escrituras. Tenemos que buscar comunión, unidad, armonía. No podemos estar muertos del miedo, es lo que dice aquí. Y sigue diciendo, escuchen. El Señor es bueno, ¿cuándo lo creen? ¿Y quién estará con nosotros? El Señor dice. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor. ¿Y cuál es la otra manera? Tener un corazón de adorador para vivir dándole la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Necesitas ser un adorador. Cuando uno dice que necesita ser un adorador, la mayoría de la gente se imagina a Luciano Pavarotti y dice: entonces tenemos que estar cantando al Señor, pastor. No, la adoración no es cantar solamente. Para ser un adorador necesitas vivir una vida de entrega en santidad y obediencia a Dios. Necesitas postrar tu corazón continuamente, buscando constantemente vivir una vida en santidad y una vida de obediencia. Porque cuando estás buscando vivir en santidad y en obediencia, muestras a Dios que le amas. Y Él va a estar siempre respaldándote.
Y Él te va a respaldar, hermano. Él te va a respaldar. Y sigue diciendo, oh Señor y Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Sí, Señor, también es necesario entonar cantos de alabanza al Señor en medio de la lucha. Usted no ha visto que hay muchos cristianos que en medio de la situación difícil, en medio del problema, en medio de la necesidad, cuando se levanta el gigante, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien. Pero cuando está bien, cuando no hay lucha, cuando la nevera brilla, cuando tiene dinero y hay salud, hermano, Dios le bendiga, pastor, ¿qué hay para hacer, pastor? Para las que sea, pastor. Y viene la media prueba, hermano, Dios le bendiga, le bendiga. Hermano, ¿usted cómo está? Ya ni habla. No. Escuchan, los momentos más difíciles de la vida es donde hay que estar aferrados al Señor. Y aún con el dolor, aún con la enfermedad, aún con la situación más difícil, dice, alaba al Señor con fuerte y alta voz, alábale a Él, entona cantos a su nombre y vas a ver cómo Él te respalda, Él te ayuda y te bendice, no importa la situación. Él necesita que tu corazón y el mío le alaben y le adoren en obediencia, sí, pero que también entones cantos a su nombre, y este pueblo lo hizo. Y sigue diciendo, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cómo? Alabando al Señor. ¿Cómo? Confiando en el Señor. ¿Cómo? Dependiendo del Señor. ¿Cómo? Estando unidos en armonía, en unidad. ¿Cómo? En un reconocimiento de quién es Él, conociendo su grandeza, su poder, su majestad, y reconociendo que Él era digno de alabanza, no solo del corazón, sino desde afuera, que le alabara, que pudieran entonar cantos y que pudieran levantar con voz en cuello. Escucha lo que Él está diciendo, alábale a Él con cantos, pero con alta voz, con júbilo, aunque te estés muriendo. Hermano, es la manera de que le entreguemos al Señor todos nuestros asuntos para que Él pelee por nosotros. No es arrinconándonos, no es muertos del miedo. Ay, ¿qué voy a hacer? Depende del Señor. Ay, ¿qué voy a hacer? Humíllate al Señor. Ay, ¿qué voy a hacer? Busca la congregación y trabaja en armonía y en unidad. Clamen, rueguen, ayunen y supliquen. Y alabemos al Señor en medio de la peor circunstancia. Por Dios, hermanos. Necesitamos reconocer día a día quién es el poderoso al cual usted y yo servimos, hermano. Usted no tiene un Dios de juguete. La clave está en reconocer que Dios es quien tiene el poder y no nosotros. Y que necesitamos depender de Él. Y que nos humillemos delante de Él para que Él haga la obra que Él tiene que hacer. Otro de los ejemplos lo vemos en el libro de los Jueces, capítulo 7. Vemos cómo el Señor envía a Gedeón a una batalla. Y él se fue con un montón de gente. ¿Y qué hizo Dios? Le restó y con los más poquitos le dio la victoria. Hermanos, esto no es porque haya mucha gente, esto es porque haya dependencia del Señor y Él es el que gana. Él es el que pelea y es el que da la victoria, hermano. Quiero que entienda una cosa. El pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo, no está llamada para vivir atemorizada.
La iglesia de Jesucristo no está llamada para vivir atemorizada. La iglesia de Jesucristo está llamada para vivir en victoria en Cristo Jesús. Y en plena dependencia de Él. Es pecado delante del Señor que usted viva atemorizado en medio de las diversas situaciones. Él necesita que usted dependa de Él. Él necesita que usted se acerque a Él y se aferre a Él y viva para su gloria. Él necesita que usted entienda que el Todopoderoso es Él y que no hay nadie que lo puede vencer. Hermano, la Escritura es clara. Es que el Señor nos dio a nosotros un espíritu de cobardía. No, Señor. Él nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio para enfrentar todo lo que venga sobre nuestras vidas, hermanos. Ese espíritu de temor no viene de Dios. Ese espíritu de temor que quiere venir a nuestras vidas cuando las diversas circunstancias aparecen, eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios, eso viene de la carne, hermano, plena y completamente. Yo no sé cuántos de ustedes puedan estar desanimados o cuántos puedan estar atemorizados o cuántos de ustedes no quieren hacerle frente a las diversas luchas que tienen. Escucha, el Señor nos está diciendo, no temas. No desmayes, no te amedrentes, no tengas temor, sigue adelante. Escucha, Él hoy nos está diciendo, yo soy quien pelea la batalla en tu lugar, yo soy quien te puede dar la victoria, pero necesitas depender de mí. Es lo que Él nos está diciendo aquí, mi hermano. Es lo que Él nos está diciendo a nosotros aquí. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda reconocer que necesita urgentemente acercarse al Señor en dependencia genuina, en una dependencia real. Si hay alguien aquí que genuinamente entiende que tiene una batalla, que tiene una lucha, que es dura, que es difícil y que es pesada, pero que hoy pueda decir, Señor, me estás hablando, necesito dependencia de ti, necesito acercamiento, necesito conocerte más, necesito esa relación constante y continua delante de tu presencia, necesito aumentar mi fe, necesito aumentar mi oración, necesito aumentar mi conocimiento de ti a través de tu palabra, necesito tener más anhelo de congregarme, necesito tener más anhelo de predicar el evangelio a los perdidos. Necesitamos entender que solo nos puede ayudar, hermano. Y si hay alguien aquí que verdaderamente entiende y hoy puede decir, Señor, yo necesito tu ayuda. Señor, yo necesito que me ayudes a depender de ti. Si hay alguien aquí hoy que pueda decir, Señor, yo sé que estoy luchando en mis fuerzas. Si hay alguien aquí hoy que pueda decir, Señor, verdaderamente yo sé que estoy haciendo las cosas mal. Señor, ayúdame y enséñame a hacer las cosas a tu manera, en amor, en seguridad, en confianza, en fe, en dependencia, en armonía, en unidad, en ruego, en súplica, en conocimiento y ayuno. Hoy, Señor y Dios, estoy aquí. Vamos a orar por eso. Le voy a ser sincero. Yo soy el primero que necesita orar al Señor por eso. Yo soy el primero que necesita dependencia del Señor. Así que si usted necesita esa dependencia, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor, así mismo, como lo hizo Josafat, y vamos a pedirle que nos dé, escuchen, la fuerza, la seguridad y la valentía de David a la hora de enfrentar a Goliat, y que nos dé a nosotros la seguridad de que así como Dios estuvo con David para derrotar a Goliat, va a estar con nosotros para derrotar ese Goliat llamado el temor, la falta de confianza y la falta de fe en nuestro Salvador. Amén. Así que le motivo para que usted se examine. ¿Cómo está usted ahí? Yo no sé. No sé cuáles son sus luchas más grandes e internas que tiene, no sé cuáles son sus temores. Lo único que sí puedo decirle y que sí sé es que hay uno que tiene el poder y la autoridad para vencer la batalla en la que está sumergido en el día de hoy. Así que
Humíllate delante del Señor, reconoce cómo está tu alma y ruégale a Él, para que en tu lucha Él pelee y entonces te dé la victoria. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos aquí en esta noche reunidos delante de ti. Señor, hemos escuchado tu mensaje. Hemos escuchado la historia de un hombre aparentemente insignificante enfrentando a un valeroso guerrero fuerte y bien armado, al cual tú, Señor y Dios, respaldaste y lo derrotaste, porque él peleó en tu nombre, en confianza y dependencia de ti. Hemos escuchado, Señor, la historia de un pueblo que se humilló, que acudió a ti en oración, que buscó tu rostro y buscó sanear todas sus áreas débiles en ayuno. Un pueblo que te conoció a través de las Escrituras. Un pueblo que verdaderamente en medio de la más dura batalla, en medio del peligro más grande, quiso darte alabanza y exaltación por medio de cantos. Un pueblo que pudo ver tu victoria porque creyó en tus promesas. Hoy, Señor, te rogamos para que así mismo como a David y a este pueblo le diste esta convicción, nos la des a nosotros. Señor, nosotros también somos débiles como David. Nosotros también somos débiles como este pueblo. Nosotros somos débiles porque sabemos que el enemigo de nuestras almas es poderoso y no lo podemos vencer. Pero tú ya lo venciste en la cruz del Calvario. Pero tú ya lo venciste, ya la victoria es tuya, Él está vencido. Ayúdanos a creerlo, Señor, ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a creer, Señor y Dios, que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos a tener plena confianza en ti, Señor. Quita todo temor, quita toda angustia, quita todo aquello que quiere opacar tu gracia, tu poder y tu majestad. Y ayúdanos, Señor, a venir a ti. Primero, en arrepentimiento y fe. Porque el temor, la angustia y el afán y la ansiedad son pecaminosos. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pecado y venir a ti para que tú nos laves y nos limpies de toda maldad y perdones nuestras faltas, nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos has querido hablar hoy y que lo llevemos a la práctica, Señor. Que busquemos acercarnos más a ti. Que busquemos, Señor y Dios, buscarte más. Que busquemos, Señor, acercarnos más como hermanos en Cristo. Que busquemos, Dios mío, conocerte más por medio de tu palabra. Que anhelemos, Señor, congregarnos cuando la iglesia se reúne. Y que anhelemos, Señor, predicar ese glorioso evangelio que salva, que cambia, que restaura, que transforma, Señor. Ayúdanos, por favor, mi Dios, a levantarnos en el poder del Espíritu Santo, a creer en tus promesas, a creer en tu verdad y a vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Y que en medio de las más duras batallas que tengamos que enfrentar, podamos decir confiadamente, el Señor pelea mi batalla, porque la batalla es del Señor. Y Él me dará la victoria. Que tengamos esa convicción, Señor, y que podamos caminar esta vida cristiana en fe, confianza y esperanza, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Ayúdanos con nuestra fe. Aumenta nuestra fe, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos a creer cada día más, ayúdanos a alejarnos cada día más del mundo y del pecado y ayúdanos a acercarnos cada día más a ti para conocerte y amarte más con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y que nos amemos unos a otros como tú quieres que lo hagamos. Es lo que te pedimos hoy, dándote gracias por tu bendita palabra y por la fe y el aliento que traes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.